El Señor los bendiga, amados hermanos. Espero cada uno de ustedes se encuentren bien después de estas situaciones tan difíciles que de nuevo nos toca experimentar. Cada temporada llega un tiempo duro para nosotros en esta nación, pero es un recordatorio del mundo en el que vivimos, que este mundo no es nuestro hogar y que aquí no podemos poner en ninguna de estas cosas nuestra esperanza final. Hoy quiero compartirles una palabra que el Señor ha traído a mi corazón. El Señor me ha recordado promesas del Salmo 23 en estos días de que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de la vida. Me ha recordado promesas del Salmo 29 de que Él seguirá siendo rey para siempre, que da fortaleza a su pueblo y los bendice con paz. Pero también me ha dado preciosas promesas a través del Salmo 121, que quiero compartir con cada uno de ustedes que están reunidos en casa, otros que están hospedados en casas de miembros de la iglesia apoyándonos porque o hemos tenido grandes pérdidas de nuestro hogar o porque todavía no es sabio regresar. Sea cual sea tu situación, esta palabra es para ti. Y si estás fuera del país y se ha cargado tu corazón por lo que estamos viviendo en Venezuela, esto también es para ti. Acompáñenme en sus Biblias, por favor, el Salmo 121. Quiero que leamos esta poderosa palabra. Luego oremos al Señor y escuchemos la explicación de este pasaje y que pueda inyectar una gran dosis de esperanza en tu corazón y el mío. Que en lugar de escuchar a nuestra alma en días donde hay tanta confusión e incertidumbre, podamos más bien predicarle a nuestra alma, como lo hace el salmista en el Salmo 42, y desafiar a nuestra alma, a alabar al Señor y a confiar en aquel que es digno de confianza, pase lo que pase. Salmo 121. Leamos juntos la palabra del Señor. Abre tu Biblia y leamos juntos estas preciosas verdades. Declara el salmista en el Salmo 121 lo siguiente. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Oremos, por favor. Padre, de nuevo nos encontramos aquí clamando por tu ayuda, por fortaleza, por paz. En medio de días de tanto dolor, tanta tristeza, tanta incertidumbre. Hemos visto imágenes tan aterradoras. Hemos visto tanto dolor en tan solo 8 días. Hemos visto hermanos nuestros sufrir y no podemos mirar nada de esto con indiferencia. Yo te pido que uses esta palabra para alentar nuestros corazones, para que podamos conocerte aún más, pero de una forma muy especial mientras sufrimos. Y que lo que aprendamos de ti hoy nos ayude a sufrir bien, nos ayude a sufrir para tu gloria, nos ayude a sufrir de una forma en la que te agrade. Porque como decía alguien, nuestro conocimiento de ti determina cómo sufrimos. Asístenos con tu gracia. Sana las heridas de aquellos que sufren, que se puedan acercar a ti en estos tiempos de tanto dolor, que puedan conocerte como el Dios de amor, como el Dios que salva, y que nosotros, tu pueblo, podamos ser luz en medio de tanta oscuridad y dolor. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. El 24 de junio de este año, la tierra que dábamos por firme dejó de estarlo. En apenas 40 segundos, dos terremotos sacudieron el centro y el occidente de nuestro país.
Yo no estaba en Venezuela esa noche, estaba en Colombia. Y por providencia de Dios, esa distancia me salvó de vivir el temblor en carne propia junto a mi esposa y mi bebé, que justamente llegaron una noche antes. Y gracias a esa planificación que llegaran una noche antes, yo evité regresar a Venezuela esa tarde cuando todo aconteció. Y a pesar de que no lo viví en carne propia como muchos de ustedes, mis queridos hermanos, eso no me salvó de vivirlo de otra manera, de sufrirlo de otra manera, de llorarlo de otra manera, de experimentarlo de otra manera. Todavía recuerdo la llamada ese día de mi hermana Marianela. Recuerdo escuchar a mis sobrinos gritar fuertemente. Recuerdo ver todas las personas a su alrededor llorando y desesperado por todo lo que pasaba. Una llamada que solo duró unos 2 minutos porque se cayó la señal y se podrán imaginar el desespero que comenzó después de ahí. Recuerdo esa sensación terrible de estar lejos, de querer hacer algo y no poder hacer nada, de querer correr y no poder correr, de querer abrazar y no poder abrazar, de querer ayudar y no poder ayudar. Estas situaciones me recordaron en primer lugar que yo no soy omnipresente, que no soy omnipotente y que no tengo, al igual que tú, el control de absolutamente nada. Después de eso vinieron los videos, viendo cómo todo se desplomaba, la gente corriendo, los rostros cargados de miedo, los gritos, las preguntas, las noticias, las réplicas. Y en medio de todo eso, una verdad que siempre ha estado en la Biblia, pero que a veces solo entendemos cuando la vida nos predica con fuerza, la pude ver con claridad y entender como a fuerza ese día. ¿Saben cuál es esa verdad? Que somos frágiles, que somos polvo y que no tenemos el control de nada de lo que sucederá. Ese día se nos predicó esa verdad. Y existe una pregunta, hermanos, que ha acompañado al pueblo de Dios a lo largo de muchas generaciones. La pregunta de los peregrinos, de los hijos de Dios. La pregunta del creyente que camina en un mundo seguro, expuesto a los peligros, expuesto a los robos, expuesto a la muerte, expuesto a las enfermedades. Las preguntas que se ha hecho en aquel peregrino que camina en un mundo expuesto a la escasez. La pregunta de quien mira hacia adelante y no sabe qué encontrará en el camino mientras transita en este mundo caído. ¿Y saben cuál es esa pregunta? La misma que se hizo el salmista en el Salmo 121. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá la ayuda? ¿De dónde vendrá la asistencia? ¿De dónde vendrá el apoyo? ¿De dónde vendrá? Y quizás por eso el Salmo 121 nos habla de una manera tan directa y tan clara a cada uno de nuestros corazones. Porque estoy seguro que cada uno de nosotros en alguna temporada de nuestra vida nos hemos cruzado con montes difíciles. Algunos montes que se ven, como escribí en mis notas. Una tragedia nacional, una casa afectada con fuertes grietas, como tiene mi casa y la tuya. Una familia herida como las que hemos recibido aquí en el local de nuestra iglesia, una economía golpeada, una ciudad que todavía tiembla en la memoria y en los corazones ante cada réplica o ante la tentación o la sensación de una réplica. Pero también hay otros montes que no se ven. El monte de la ansiedad que queda después del susto, el monte del cansancio acumulado por no poder descansar bien en estos días, la tristeza por el dolor ajeno, por cada niño que perdió a sus padres, por cada esposo que miraba hacia los escombros y solo podían decir que allí estaba su esposa y sus hijos sepultados.
Ese monte que no se ve de la impotencia de no proteger a todos los que amamos, de no poder estar allí levantando escombros y ayudando directamente desde allá. El monte de la ansiedad, el monte del miedo que nos controla. Y quiero decirte que el Salmo 121 no niega esos montes. No nos dice no mires. El Salmo 121 no nos dice no llores. No nos dice no sientas. Porque la fe bíblica, escúchenme bien, mis queridos hermanos, la fe bíblica nunca ha sido una anestesia para dejar de sentir el dolor. Esa idea que se promueve que si tú sientes dolor o lloras es pecado es equivocada. Claro está, siempre y cuando no te dejes controlar por ello, siempre y cuando no te dejes nublar por ellos como si Dios no existiera. La fe bíblica no nos vuelve insensibles, nos ayuda a mirar la realidad, a abrazarla y saber a quién llevarla. Esa es la fe bíblica. Y este salmo sí nos enseña algo que quiero que tú y yo tengamos presente antes de entrar a estos versículos. Tú y yo podemos mirar los montes, pero no debemos quedarnos mirando los montes como si fuera lo único que existiera. Podemos reconocer el peligro, eso no está mal, pero no debemos dejar que el peligro tenga la última palabra sobre nuestras vidas. Podemos ver la fragilidad del mundo y el dolor, pero debemos levantar la mirada más arriba de todo lo que vemos. Que podamos decir como el salmista en medio de estos días difíciles, alzaré mis ojos a los montes, miraré más allá de los montes y me preguntaré de dónde vendrá mi socorro. Esa es una pregunta honesta, pero la respuesta a esa pregunta es firme. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y también la tierra. Este salmo que vamos a estudiar juntos tiene dos movimientos claros. Los versículos 1 y 2 plantean la pregunta que da la fuente de la ayuda que tú y yo necesitamos y que Dios ofrece. Y los versículos 3 hasta el final responden a algo más específico que a esa palabra ayuda. Nos recuerdan que Dios promete guardar y hay una diferencia importante entre esas dos palabras, entre ayuda y guardar, que es en realidad, como quiero que vean conmigo, el corazón de este salmo. Sigamos juntos, caminemos por el Salmo 121. Y mientras caminemos en él, preguntémonos de qué manera en particular a ti y a mí nos puede ayudar en estos días de tanto luto, dolor, sufrimiento, incertidumbre, miedo y ansiedad. Y solo quiero que caminemos con este salmo con la ayuda del Espíritu Santo con dos puntos principales. En primer lugar, quiero que veamos la fuente, un socorro sin límites que tenemos en Cristo, en los versículos 1 al 2. Y en segundo y último lugar, quiero que veamos el alcance. No solo ayuda nos ofrece Dios, sino guarda. Y veamos cómo luce esto en la práctica. Y luego, que conectemos eso con lo que estamos viviendo y cómo este salmo nos puede dar algunas respuestas, algunas preguntas que nos podamos estar haciendo. Así que veamos en primer lugar la fuente en los versículos 1 al 2. Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Noten lo primero que hace el salmista, él mira los montes. Y es importante destacar que los montes en la Biblia pueden significar varias cosas. Eso es lo que quiero decir, puede significar varias cosas. Los montes en la Biblia es una imagen que puede significar por un momento lugares peligrosos, caminos difíciles, amenazas escondidas. Esta imagen de montes puede significar eso por en primer lugar. Pero también los montes en la Biblia pueden evocar la dirección hacia Jerusalén, que era la ciudad del gran rey, el lugar hacia donde subía el pueblo de Dios a adorar.
Esas dos imágenes pueden significar los montes cuando son usadas por la Biblia y podemos entender a cuál se refiere de acuerdo a su contexto. Y quizás el peregrino del Salmo 121, porque esa es la idea en el Salmo 21. Si tú ves todas las imágenes del Salmo 121, está describiendo el peregrinaje, el caminar de un peregrino. Y quizás el peregrino del Salmo 121 está pensando en las dos cosas a la vez. Quizás está pensando en los peligros que nosotros podemos encontrar en el trayecto, pero también podemos estar pensando en la esperanza del destino hacia donde se dirige el peregrino. Probablemente él está pensando en las dos cosas cuando dice que mira más allá de los montes y ve de dónde viene su socorro. Y cuando él mira los montes, él se hace la pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y dice, mi socorro viene de Jehová. Y esto tiene mucho que ver con lo que decía en mi oración inicial. Y me recuerda el Salmo 42, donde el salmista no solo nos invita a escuchar el alma, muchas veces escuchamos mucho a nuestra alma agitada, le damos mucha prioridad a escuchar nuestra voz interior en lugar de escuchar la voz de Dios. A veces nuestro problema es que no sabemos suprimir o silenciar ciertas voces. La voz de las personas, las voces de este mundo, nuestra voz interna de un alma confundida y agitada, en lugar de priorizar escuchar la voz de Dios. Por eso el salmista en el Salmo 42 nos recuerda es, en lugar de escuchar la voz de tu alma, dedícate a predicarle a tu alma la verdad e incluso a desafiarla, como lo hace en el Salmo 42. ¿Por qué no has de confiar en Dios? ¿O acaso no has de alabarle? Pues lo mismo creo que está haciendo el salmista en el Salmo 121. Está predicándole a su alma. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y le responde, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Eso significa algo, mis hermanos. Eso significa que todo aquello que a nosotros nos sobrepasa, a nuestro Dios no lo sobrepasa. Y esto es importante porque sé que hoy hay muchas cosas que nos sobrepasan. Hay muchas cosas que están escapando de nuestro control, que lucen más grandes que nosotros, más grandes que nuestras fuerzas. Los montes que parecen tan grandes, recuerda que fueron hechos por Él. Él dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. La tierra que tiembla hoy y que trajo tanto terror y pérdida de nuestras vidas y en este país que tanto amamos. País que considero como el mío. Ustedes saben que yo nací en Colombia, pero me crié aquí. Yo me siento un venezolano más. Yo amo esta tierra y por eso sigo acá. Y por eso sigo viendo la mano del Señor acá. Y agradecido porque muchos de los que un día tuvieron que salir de acá siguen asistiendo y viendo la forma de apoyar al pueblo de Dios acá. Así que la tierra que tiembla sigue perteneciéndole a Dios. La tierra que tiembla fue hecha por Él. Los cielos que nos parecen tan altos son obras de las manos de nuestro Dios. Esto que nos recuerda que no hay nada de lo creado que esté fuera del dominio de nuestro Dios. No hay nada de lo creado que esté fuera del dominio de nuestro Dios. Piensen por un momento en lo que eso significa. Yo creo que a veces leemos versículos y no nos preguntamos, ¿pero qué significa eso para mí? ¿Qué implicaciones tiene eso para mí? Y es eso lo que deberíamos hacer cada vez que nos acercamos a un texto de la Escritura. Y lo que creo que esto puede significar para nosotros es que el que promete ayudarte, asistirte y a quien hoy llamas tu Padre, no tiene turnos de trabajo, no tiene un presupuesto que se agota, no tiene fuerzas que se cansen. Todo lo que existe, cada monte, cada frontera, cada pedazo de tierra, no está fuera de la mano de nuestro Dios. ¿Saben por qué? Porque todo lo que vemos a nuestro alrededor salió de su mano. ¿De dónde vendrá mi socorro? Viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Por eso en los días de crisis como aquellos que estamos experimentando, nuestros ojos buscan rápidamente cosas visibles en las cuales apoyarse.
¿O me equivoco? ¿O solo me pasa a mí? Buscamos información y quizás puede ser algo en lo que me pueda dar descanso y paz. Buscamos planes, contactos, la casa de un hermano, el local de la iglesia, recursos, mapas, rutas, aplicaciones de réplicas y sismos, medicinas, alimentos, explicaciones de por qué sucede lo que sucede. Y tratamos de buscar en cosas visibles paz, confort, algo en lo cual apoyarme. Y quiero decirles que muchas de esas cosas son necesarias. No son malas ni pecaminosas en sí mismas. No, no estoy diciendo eso. No debemos despreciarlas, de hecho, porque Dios usa medios. Dios usa medios para proveerle a su pueblo. Yo no sé si tú lo sabías. Dios usa medios para cuidar este mundo. Yo no sé si tú lo sabías. Dios usa hermanos para sostener tu vida, traerte de vuelta y ayudarte a recapacitar y a ser alentado en medio del sufrimiento. Yo no sé si tú lo sabías. Dios usa manos que cargan alimentos, vehículos que se mueven, médicos que atienden, rescatistas que arriesgan su vida, donantes que dan con generosidad. Dios usa medios. Pero el peligro está en confundir los medios con la fuente de nuestra esperanza. El peligro está en confundir los medios con la fuente de nuestra seguridad. Ese es el peligro. Los medios no son malos en sí mismos, pero no deben ser confundidos con la fuente. Queridos hermanos, el salmista dice, mi socorro viene de Jehová. Y esto es muy importante para nosotros porque debemos proclamarlo desde el corazón y con convicción como el salmista. Mi socorro viene de Jehová, no de mi control. Mi socorro viene de Jehová, no de mi fuerza. Mi socorro viene de Jehová, no si estoy en un lugar seguro o no. Mi socorro viene de Jehová, no de mi capacidad de proveerlo todo, no de mi capacidad de controlarlo todo, no de los montes. Y puedes tú en esa lista añadir aquellas cosas que consideras que puedes colocar allí, en las cuales tu corazón puede encontrar su socorro. Y decir con el salmista, mi socorro viene de Jehová, no de esto. Mi socorro viene de Jehová, no de esto. Mi socorro viene de Jehová, no de esto. ¿Qué cosas colocarías en esas líneas en blanco? Que podamos decir, mi socorro viene de Jehová. Él es la fuente. Él es la fuente de nuestra paz. Él es la fuente de tu seguridad, de la mía. Él es la fuente de nuestra tranquilidad. Él es la fuente. Y todas las demás cosas son medios que Él puede usar, pero no son la fuente. Él es la fuente. Si hoy te hicieras esa pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Con sinceridad, ¿qué responderías? ¿Qué responderías? Que nuestro socorro sea Él, que nuestra ayuda venga de Él, que nuestra fuente de seguridad sea Él. Y si sientes que no ha pasado, si sientes que todavía hay una tentación en tu corazón en poner tu seguridad final y plena en los medios, díselo. Padre, ayúdame. Siento todavía que estoy batallando con encontrar mi seguridad en ti. Provéeme a través del Espíritu Santo el poder y la gracia para confiar en ti. No eliminar el dolor. No decir, no, yo no sufrí, no, a mí no me impactó, no, a mí no me marcó. No, no nos engañemos. Sino decir, aun cuando tuve miedo, aun cuando me impactó, aun cuando quise correr, aun cuando me desesperé, recordé que Él me ama, recordé que Él me protege. Y el hecho de que esté viendo este sermón, incluso desde mi casa o casa de un hermano, un refugio, y no desde un hospital, es gracia, es amor, es la mano de Dios. Como les decía hace unos días, somos sostenidos por la mano del Padre. Si vamos experimentando temporadas buenas, las estamos experimentando sobre la mano del Padre. Si experimentamos momentos difíciles, allí seguimos en la mano del Padre.
Si nuestra fe ha de caer, como dice el himno, lo hacemos en la mano del Padre. Si en algún momento sentimos que caímos porque hemos perdido seres queridos y cosas que amamos, caemos ahí sobre la mano del Padre. Pídele al Señor que te haga consciente de eso, como se lo he pedido yo también, porque también he tenido miedo. La gente me decía, pero ¿cómo vas a regresar en medio de todo el caos? Tu bebé tiene apenas 11 meses, tu esposa. Todo sigue temblando allá, hay mucha incertidumbre, inseguridad. Ni siquiera el aeropuerto de Caracas está abierto. Hay muchas cosas que están escaseando. Y yo no sé ni cómo explicarlo, hermanos. Es algo que me ha pasado a lo largo de los años en cada crisis que ha vivido nuestra nación y donde ha habido muchas buenas oportunidades, humanamente hablando, para salir. Y vuelve mi corazón y el Espíritu Santo lo ala a de nuevo a quedarme en esta nación, a servir en esta nación, a sufrir en esta nación, donde Dios nunca me ha abandonado, porque Él nunca prometió ausencia de dolor, Él siempre me prometió su presencia conmigo y la he tenido. Y no digo que está mal salir, no, pero es que el Señor en mi caso y en el de mi familia lo hemos orado y Él de nuevo nos dice, regresa, vuelve allí. Y por eso estoy aquí. No porque yo sea el más fuerte, no, soy muy temeroso. Muchas cosas me producen pánico y ansiedad, pero sé a dónde llevarla cada vez que aparecen. Y que sé que si me toca sufrir, lo sufriré con mi familia acá, donde Dios nunca me ha abandonado y donde incluso ha usado hermanos venezolanos que un día por situaciones obvias tuvieron que salir, también han sido un instrumento para asistirnos acá. Él es la fuente de nuestra seguridad. Él. Pero en segundo lugar, quiero hablarte del alcance. A partir del verso 13, el Salmo da un giro sutil pero decisivo para alentar nuestros corazones hoy. El salmista no pregunta cuánta ayuda recibirá. Esa es la tendencia o la pregunta que tendemos siempre a hacernos. ¿Qué tipo de ayuda vendrá? ¿De qué forma Dios me proveerá? ¿De qué forma Dios me asistirá? ¿De qué forma me suplirá? Siempre estamos enfocados en eso, sino que más bien se le responde con una palabra distinta al salmista en el Salmo 121, que se repite 6 veces apenas en 6 versículos, y eso indica énfasis. ¿Saben cuáles? Palabras como esta. No se dormirá el que te guarda. Jehová es tu guardador. Jehová te guardará de todo mal. Jehová guardará tu salida y tu entrada. Guardará, 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 guardará. Y la diferencia importa. ¿Por qué? Porque ayudar muchas veces es algo que pedimos. Levantamos la mano, hacemos una solicitud y esperamos una respuesta. Pero guardar es una iniciativa distinta. Describe a alguien que ya está vigilando sin que se lo pidamos antes de que sintamos la necesidad. Tal cual como lo plantea el Señor Jesús en los Evangelios, vuestro Padre sabe de qué tienes necesidad. Incluso, hermanos, nuestro Padre, nuestro buen Padre, sabía de qué teníamos necesidad incluso antes del terremoto. Él sabía lo que necesitáramos, lo que íbamos a necesitar antes del terremoto. Y eso pasa en cada etapa de la vida. El Señor sabía que tú ibas a necesitar una cobija, un colchón, un lugar seguro, la casa de un hermano, agua, alimentos, ayuda económica, oración, palabra, recordatorio de promesas. Él lo sabía y por eso la ayuda llegó de esta forma a tu vida y a la mía. Él sabe tu necesidad antes de que tú mismo te hagas consciente de ella. Esa es la diferencia entre ayuda y guardar. Y dice el salmista, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, al pueblo de Dios, a su iglesia. Un detalle importante aquí. En el mundo antiguo, un centinela humano cabeceaba de cansancio tarde o temprano. Y por lo tanto, toda muralla, en tiempos de guerra, tenía puntos ciegos. Llegaba un momento donde se volvían vulnerables porque aquel que cuidaba se cansaba, se agotaba. Pero el Salmo declara que el guardián del pueblo de Dios no tiene esa debilidad que tienen los guardianes de este mundo. No hay hora de día ni de la noche en que el pueblo de Dios quede sin vigilancia.
Incluso en la noche, cuando tienes temor, que suene la aplicación anunciando otro terremoto, otra réplica. No hay hora del día ni de la noche en que el pueblo de Dios quede sin vigilancia. Hay un cansancio particular después de una tragedia y ustedes lo están experimentando. Y aún estando a la distancia, yo no podía dormir esos días. Y cuando regresé solo tan solo unos cuantos días del terremoto y encontré todo en el caos, yo también comencé a experimentar más esa tensión y cuando me sentaba con cada una de las ovejas, me comentaban sobre esta tensión, porque la mente sigue en estado de alerta. ¿O me equivoco? El cuerpo se acuesta, pero la mente y el corazón siguen despiertos. Cualquier ruido inquieta y a veces tenemos la sensación incluso de que hay movimiento. Cualquier mensaje nos preocupa. Cualquier alerta en el teléfono nos recuerda esa alerta de Google ese día avisándonos que venía un terremoto. Cualquier nueva información puede volver a abrir el temor. ¿O me equivoco? Uno siente que si deja de vigilar, algo puede pasar. Que si descansa, está siendo irresponsable. Que si se descuida, algo puede ocurrir. Pero el Salmo nos habla con una ternura firme y nos dice, tú no eres el guardador final de tu vida. Y yo sé que esto suena duro, pero yo creo que es un lenguaje tierno, yo creo que es una declaración amorosa. Yo creo que no hay nada más hermoso que cuando alguien nos dice la verdad. Vivimos en una generación hoy donde la verdad se confunde con odio, con maltrato, con tiranía. En una juventud centrada en el yo, en mis sentimientos, en mi prioridad, en mi comodidad. Eso se está viviendo dentro de los círculos cristianos. Pero amor es la verdad, que alguien te diga la verdad. Y este salmo es completamente honesto. Nos dice, tú no eres el guardador final de tu vida. Y voy a serles sinceros aquí. Yo he sentido en estos días que quizás mis muchas estrategias pudieran ayudarme a proteger a mí y a mi princesa Maripaz, y a Milan y a mi hermana que viven junto a nosotros. Dejar la puerta abierta, tener el kit de primeros auxilios, dormir en la sala. Y eso no está mal, yo no estoy diciendo que eso está mal. Hay que tener precaución, hay que cuidarnos. Pero recuerda, una diferencia es los medios y otra diferencia es la fuente. La fuente de seguridad es Jehová, no un medio. Y el problema es cuando creo que yo soy el guardador final de mi vida. Cuando creo que yo tengo el control final, noten esa palabra, final de mi vida y de la de mi familia. Nadie lo tiene. Dios puede usar como medio el cuidado que has tenido con tu alma y cuerpo y usarlo para preservarte. Pero a veces también puede recordarte que ni siquiera eso puede salvarte. Más bien el texto no está diciendo que es pecado eso. Te está queriendo levantar tu mirada y llevarte más allá, a algo menos superficial y que las circunstancias difíciles te puedan arrebatar. Te dice, tú no eres tu guardador final. Jehová es tu guardador. Tú pudieras hoy, después de este mensaje, tomar un marcador y escribirlo en una hoja y pegarlo en la nevera, en el espejo del baño, en esa mochila que preparaste con primeros auxilios, detrás de la puerta, y colocarlo más personal. Jehová es mi guardador. Tú pudieras colocarlo, tú pudieras pensar en esto, en esta promesa, si te toca volver a correr, Jehová es mi guardador. Tú pudieras recordar esto hoy que te ves con vida en medio de días de tantos muertos y heridos y decir, Jehová es mi guardador, Jehová es mi guardador. Tú y yo no somos nuestro guardador final. Jehová es mi guardador. Jehová es tu guardador. Prepara tu kit de primeros auxilios. Pon el colchón en la sala si quieres. Pero di, Señor, yo reconozco que al final
Esto no podrá ser la fuente final de mi seguridad. Mi fuente final de seguridad eres tú. Y te pido que uses estos medios que estoy usando para cuidar de tu pueblo, pero que jamás yo olvide que tú eres mi guardador. Luego dice en los versos 5 al 6: el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Detrás de esa línea hay un trasfondo que el oyente original conocía bien, la audiencia original. En las culturas vecinas de Israel, quiero leerles esto, tanto el calor abrasador del sol como la luna nocturna eran asociados con fuerzas capaces de dañar al viajero. Recuerden que estamos hablando de un peregrino en el Salmo 121. De ahí incluso el origen de la palabra lunático. En varios idiomas modernos está ligada antiguamente a los efectos supuestos de la luna. El Salmo no está dando una lección de meteorología, quiero dejarlo claro. Está diciendo que ni las fuerzas visibles ni las fuerzas invisibles que el mundo antiguo temía tienen poder sobre quien Jehová guarda. Y quiero dejar esta verdad en sus mentes. El creyente no siempre recibe una explicación inmediata de lo que vive, pero recibe una presencia. Y es la presencia de Dios, su compañía. Él nunca prometió ausencia de dolor. ¿De dónde hemos sacado que Dios prometió darnos todo lo que prometimos como si fuera un cajero automático? Como veremos más adelante, es no entender toda la revelación bíblica. Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Y eso incluye hoy. Y eso también incluyó el día del terremoto. Él estaba ahí. Él estaba ahí. Pero también sigue diciendo el Salmo en los versículos 7 y 8 para terminar, dice: Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma desde ahora y para siempre. El Salmo termina abriendo las promesas hasta el límite máximo. Yo no sé si lo notaron. Dice, te guardará de todo mal, guardará tu alma, tu entrada, tu salida, desde ahora y para siempre. Es como si el salmista recorriera todos los rincones de la existencia y dijera, también allí Dios te guarda. Pero en los próximos 10 años de vida, también allí Dios te guarda. Pero cuando salga a trabajar mientras mis hijos queden en casa, allí también Él te guarda. En todo Jehová te guarda. Pero quiero que sepas que necesitamos leer esta promesa con toda la Biblia abierta, teniendo en cuenta la teología bíblica, toda la historia de redención, toda la revelación. Porque Jehová te guardará de todo mal no significa que el creyente nunca será tocado por el dolor, significa que el mal no podrá destruir tu alma, como veremos. Por eso luego dice, Jehová guardará tu salida y tu entrada hasta el final, hasta la gloria, hasta la resurrección, hasta la nueva creación. Hasta allí guardará tu alma. Ay, hermanos queridos, qué promesas tan preciosas. ¿Cuál de los versículos que leímos crees que necesitas más hoy? Mira, mira allí la Biblia, mírala allí. ¿Cuál de las verdades que leíste han sido más poderosas para ti hoy y útiles para ti hoy? ¿Y cuáles crees que debes pedirle a tu Padre que te ayude a creerlas hoy? ¿Cuál? Sé que varios están reunidos en casa con otros hermanos y luego van a tener un tiempo de oración. Pero también sé que hay algunas preguntas sobre esto que quiero responder y quiero al mismo tiempo que miremos juntos a la cruz. Porque cuando escuchamos este tema, Jehová nos guardará mi entrada y mi salida, no resbalará mi pie y todo lo demás. Aquí es donde el creyente se comienza a hacer una pregunta honesta. Porque el creyente comienza a pensar, bueno, la experiencia que yo vivo no siempre parece coincidir, Pastor Plinio, con las promesas que usted dice ahí. Hay pies que sí resbalan, pastor. Hay quienes cruzan los montes y no llegan, pastor. ¿Cómo puede sostenerse esta promesa, pastor, frente a un mundo donde el mal con frecuencia parece ganar? ¿Cómo podemos conectar esas dos cosas, pastor? Si hay momentos donde yo sí he estado expuesto al peligro. Sí, Jehová me guardó de este terremoto y todo lo demás. Y es verdad, Jehová nos ha guardado muchas veces, pero no puedes negar que en momentos donde estás enfermado, has perdido personas que amas. Has experimentado la escasez. Has experimentado el no tener oraciones respondidas. ¿O no? Más bien cada uno de esos momentos donde Dios te ha guardado, te ha provisto, te ha suplido, te ha permitido gozos en esta vida.
son solo un poquito, un pequeño bocado de lo que Él ha prometido para ti disfrutar en la eternidad. Y por eso quiero explicar esto, porque puedes comenzar a sentar a Dios en el banquillo y señalarlo porque, ¿por qué tú no cumples en mi vida esto que prometiste? Y hay gente resentida contra Dios, que terminan pecando contra Dios, que terminan olvidándose de cumplir los deberes que Dios le encomendó, usando como excusa, Dios no me dio lo que me prometió. Y de eso quiero hablar para terminar. Cuando leemos la promesa en el Salmo 121, y escúchame bien y toma nota, esta parte es importante para ti, para mí y más en estos días. Cuando leemos las promesas como las del Salmo 21, necesitamos hacerlo a la luz de toda la historia de la redención, a la luz de todo el desarrollo de la historia bíblica de Génesis, Apocalipsis. Teología bíblica se llama eso. Y tú dirás, ¿todo esto teología para qué? Bueno, la teología es súper útil cuando sufrimos porque alguien decía que todos nuestros problemas son teológicos. Cuando pecamos, desfallecemos, cuestionamos a Dios la vida o dejamos de cumplir lo que nos manda hacer, hay una fractura teológica. Porque si no hacemos esto, podemos crear una tensión innecesaria entre lo que Dios promete y lo que estamos viviendo. ¿A qué me refiero? Sigo explicando. El Salmo dice, no dará tu pie al resbaladero. Jehová te guardará de todo mal. Pero luego cuando miramos nuestra vida con honestidad, decimos, Señor, pero ¿por qué entonces tropiezo? ¿Por qué entonces sufro? ¿Por qué no me guardaste de esta enfermedad o a mi familia de este dolor o de esta muerte, de este temor o de esta pérdida? Si este texto dice que tú siempre me guardarás, ¿por qué no me guardaste de esto? Y comienzan a cuestionar a Dios, y comienzan a pecar, y comienzan a alejarse, y comienzan a hacer cosas que la Biblia nunca aplaude. Y quiero decirte que esa pregunta no es nueva. Ese por qué. Los creyentes del Antiguo Testamento también se le hicieron. Los salmistas se le hicieron, los profetas se le hicieron. ¿Y sabes por qué? Porque Dios en el Antiguo Testamento muchas veces, como textos como estos y otros, prometió bendiciones materiales para su pueblo. Y cuando el pueblo de Dios no ve cumplidas a plenitud cada una de esas bendiciones materiales que Dios prometió, nosotros tenemos al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento preguntándose por qué estoy viviendo esto o por qué no tengo esto si tú prometiste esto para mí. Asaf en el Salmo 73. ¿Por qué si tú prometiste prosperidad para tus hijos, son los impíos los que prosperan? ¿Por qué si tú prometiste esto para tus hijos, por qué yo no lo tengo? ¿Por qué no lo recibo? ¿Por qué esta oración no se responde? ¿O es que tú también no has estado allí? Quizás lo has dicho de manera clara, abierta, pero quizás te lo has guardado aquí. ¿O me equivoco? Y precisamente por eso los salmos y los profetas tienen preguntas, Dios, ¿por qué no respondes? Dios, ¿por qué no traes esto? Dios, ¿por qué no nos das de esto? Y etcétera, etcétera. Porque ellos habían leído en el Antiguo Testamento, en el libro que tenían frente a ellos, que Dios había prometido bendiciones materiales para su pueblo. Por eso todas esas preguntas que lees en los salmos y en los profetas. Ellos vivían entre promesas reales de Dios y experiencias dolorosas que parecían contradecir esas promesas y por eso se las preguntaban. Pero si tú no entiendes toda la historia de la redención, toda la teología bíblica, puedes buscar agarrar estos textos del Antiguo Testamento para justificar cosas en tu vida o cuestionamientos tuyos contra Dios en tu vida que de los cuales deberías tener mucho cuidado. Explico. Si nosotros vamos a Hebreos capítulo 11, nos ayuda a entender algo muy importante. Nosotros tenemos en Hebreos 11 una lista de creyentes que recibieron promesas de Dios, esas mismas que les dije que habían leído, pero no vieron su cumplimiento en esta tierra. Y el escritor de Hebreos en el capítulo 11, y van a ver por qué esto es relevante para el Salmo 121, el escritor dice que murieron en fe, dice Hebreos 11, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Ellos entendieron que las bendiciones que Dios prometía, la tierra, el descanso, la protección, la herencia, eran reales, pero también apuntaban hacia algo mayor.
y que eran anticipos de una patria mejor, una celestial. Eso dice Hebreos capítulo 11. Por eso no debemos esperar de esta tierra caída lo que Dios ha prometido darnos plenamente en la nueva creación. Dios sí guarda a su pueblo ahora, Dios sí sostiene a sus hijos ahora, Dios sí cuida nuestras salidas y nuestras entradas ahora, pero la plenitud de esa promesa no se experimentará completamente hasta que Cristo haga nuevas todas las cosas. Y eso, ese entendimiento nos ayuda a entender los salmos de lamento, nos ayuda a entenderlos perfectamente. Por ejemplo, si usted va al Salmo 44, yo te invito a ir ahí, al Salmo 44, si tú lees los versículos 22 en adelante, dice el salmista en el Salmo 44, 22, dice, pero por causa de ti nos matan cada día. Él está reconociendo que el origen de su aflicción es Dios quien ha traído esa aflicción a sus vidas. Somos contados como ovejas para el matadero. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? ¿Te has hecho esta pregunta tú en algún momento? Despierta, no te alejes para siempre. Porque escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate, actúa para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. A mí me llama la atención que el salmista reconoce que Dios en quien ha traído esa aflicción a su vida y al mismo tiempo aquel que ha traído la aflicción a su vida se convierte en la única esperanza para sus vidas. Y ellos dicen, ¿por qué duermes, Señor? ¿Por qué escondes tu rostro? Y es una pregunta fuerte, y especialmente cuando recordamos el Salmo 121, dice que el guardador de Israel no se duerme. Pero esa tensión no es una contradicción. Es el clamor del pueblo de Dios antes de ver con plena claridad cómo Dios respondería a todas esas promesas plenamente en Cristo. ¿A qué me refiero? Este mismo texto, Salmo 44, es citado por Pablo en Romanos capítulo 8. Y luego que Pablo lo cita, dice estas palabras. Dice, antes, en todas estas cosas, luego que cita el Salmo 44, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pablo no niega el sufrimiento, no dice que el creyente ya no sea herido, perseguido o angustiado. Pero después de citar el Salmo 44, donde el pueblo de Dios está pidiéndole a Dios que actúe, que responda, Pablo no termina con la misma pregunta oscura del salmista en el Salmo 44. Pablo responde desde este lado de la cruz, después de la cruz, y dice, antes en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de Cristo. Y ahí está la diferencia, hermano, y préstame atención en esto. El pueblo del Antiguo Testamento clamaba en el Salmo 44, Señor, actúa, Señor, responde, ¿por qué escondes tu rostro? Pero Pablo, después de la cruz de Cristo, toma el Salmo 44. Y mientras los creyentes en el Salmo 44 se hacen preguntas de por qué no responde, pidiéndole a Dios que actúe, Pablo trae el Salmo 44 y dice, en estas cosas somos más que vencedores en Cristo. Pablo está diciendo, ustedes están diciendo que Dios actúe. Yo quiero traer a cotación el Salmo 44 y traer a Cristo aquí, decir y recordarles que Cristo, que Dios en Cristo ya actuó. Actuó entregando a su Hijo, actuó en la cruz, actuó en la resurrección, actuó garantizando que nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y no solo eso, Dios también actuó garantizando, escúcheme bien, garantizando que nada, ni el sufrimiento más profundo, ni las lágrimas más amargas, ni las aflicciones más difíciles de este mundo caído podrían impedir que lleguemos a la glorificación. ¿Ven cómo lucen las preguntas que se hacen los creyentes del Antiguo Testamento cuando las miramos nosotros después de la cruz? Porque nos están recordando que Cristo, quien experimentó la misma aflicción, garantizó a través de su vida, muerte y resurrección que tú y yo podamos llegar al cielo sanos y salvos para disfrutar plenamente las promesas que Dios le hizo a su pueblo desde el Antiguo Testamento. Dios nunca prometió que ibas a disfrutar plenamente de cada bendición material y que cada petición material que hicieras en oración la recibirías aquí. Dios nunca prometió eso. Eso es ignorar toda la revelación bíblica. Tú y yo no tenemos necesidad de hacer los mismos cuestionamientos
que los creyentes hacían en el Antiguo Testamento. Sí, podemos hacer preguntas dirigidas a Dios. Sí, claro que sí. Podemos llevar nuestras quejas y lamentos delante de Dios. Claro que sí, pero no como aquellos que no tienen la respuesta que los creyentes del Antiguo Testamento no tenían. Tú y yo la tenemos y la respuesta está en Cristo. Cuando nos preguntemos, ¿por qué no actúa, Señor? Recordemos, no es que ya Dios actuó. Señor, ¿por qué no prometes? ¿Por qué no me das todas las promesas que tienen que ver con lo material que prometiste para tus hijos? ¿Por qué? Porque esas promesas solo deberás y las vas a disfrutar plenamente cuando estés en los nuevos cielos y nueva tierra, y esas promesas las garantiza Cristo. Entonces, Señor, ¿qué recibo en esta tierra mientras solo recibo parcialmente alguna de esas bendiciones materiales en esta tierra? ¿Qué recibo acá? Que tu alma será guardada. La perseverancia de los santos, que de sus ovejas no se perderá ninguna, que el Espíritu Santo será las arras de nuestra herencia, la garantía de nuestra herencia, el que garantizará que tú y yo lleguemos sanos y salvos a la patria celestial, a disfrutar todo lo que Él prometió plenamente, en un lugar donde nunca resbalará tu pie, en un lugar donde nunca habrá terremotos, en un lugar donde nunca habrá peligro, en un lugar donde nunca habrá escasez, en un lugar donde tendrás todo y más de lo que necesitas. Allí, para eso Cristo vino y murió, para que tú y yo, al igual que los creyentes de Hebreos 11, miremos las promesas de Dios, no para exigírselas a Dios, como tú no prometiste, tú no cumpliste lo que me prometiste. Dios te dirá, claro que eso que prometí lo voy a cumplir. Lo que yo nunca te dije es que te la iba a dar plenamente aquí en esta tierra. Quien piense eso y cuestiona a Dios por eso, tiene una teología en pedazos, cortada, pequeña, como si vivieras antes de la cruz. Si esos cuestionamientos siguen en tu mente, sin convicción y paz, es porque sigues viviendo como si estuvieras en el Antiguo Testamento. Pero después de la cruz podemos decir que Él actuó. Por eso Pablo puede decir en Romanos 8, cuando nos dice que la tierra gime, nos dice que el pueblo de Dios gime. Lee Romanos 8, lo dice. Y lo dice que incluso el Espíritu Santo gime orando por nosotros. Y luego termina diciendo ese pasaje que todos conocemos, que lo que antes conoció a ellos llamó y también los glorificó para que sean conformados a la imagen de su Hijo, que tiene que ver la glorificación con una tierra que gime, con un pueblo que gime y con el Espíritu Santo que gime por nosotros en oración. Lo mismo que acabo de decir, Pablo está diciendo, sufrimiento habrá aquí, aflicción y escasez. Lo que no va a poder hacer nada de eso es impedir que tú y yo seamos glorificados. Nada de eso puede impedir que tú y yo lleguemos sanos y salvos a los nuevos cielos y nueva tierra, a disfrutar con nuestro Señor de manera plena y perfecta cada una de las promesas, incluyendo las materiales que Dios prometió para su pueblo. Así que no esperes certezas de Dios en esta tierra que Él nunca prometió. Ese es el problema de muchos. Una teología corta, en pedazos, escasas. Mientras ese día llega, somos guardados. Nuestras almas son protegidas. Nuestra fe es sostenida. Y aunque caminamos todavía como peregrinos en un mundo caído, no caminamos solos ni abandonados. Caminamos bajo la guarda fiel de aquel que comenzó la buena obra y la perfeccionará hasta el final. Eso es lo que Él prometió, guardar nuestras almas, perseverancia de los santos, para que un día disfrutes plenamente de todas las promesas materiales, espirituales que le ha dado a sus hijos, como lo declara Efesios capítulo 1 del versículo 3 al 14. Por eso cierra diciendo que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia, la garantía de que disfrutaremos esa herencia. Por eso Jesús dijo una y otra vez, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Él es quien guardará nuestras almas, como dice el Salmo 121, para que podamos disfrutar de todas esas promesas. No esperes en esta tierra certezas que Dios no prometió para ti en esta tierra. En momentos nos guardará, pero en momentos Él en su voluntad permitirá el dolor. En momentos nos guardará de que nuestro pie resbale, pero en momentos permitirá en su soberanía tropiezos. Solamente allí, cuando estemos plenamente con Él, a través de nuestra muerte o de su segunda venida, que podremos disfrutar plenamente ello. Que al igual que como los creyentes en Hebreos 11, podamos mirar esas promesas de lejos sabiendo que nunca se nos prometió disfrutar plenamente aquí. Si Dios te responde en oración esa provisión material, bendito Dios.
Si Dios guardó tu vida de este terremoto, bendito Dios. Si Dios te ha provisto una estabilidad económica a lo largo de los años, bendito Dios. Pero si en momento no llega esa prosperidad económica, si en momento el dolor toca tu puerta, la enfermedad o la escasez, no lo cuestiones, porque Él nunca prometió darte esas bendiciones materiales para que las disfrutes plenamente aquí en este mundo caído. Nunca prometió eso. Nunca. Y aunque los creyentes del Antiguo Testamento se hacían esas preguntas legítimamente, hoy tú no tienes que hacértelas. O por lo menos no, como si la cruz no hubiese acontecido, sino como Pablo dice en Romanos 8 cuando cita el Salmo 44. Ustedes están pidiendo que Dios actúe, que responda. Y Pablo cita el Salmo 44 en Romanos 8 y dice, no, ya Dios actuó en Cristo. Por eso somos más que vencedores. Pablo tenía una teología muy buena que le ayudó a no hacerse preguntas sin fundamento en medio del dolor. Por eso no podemos usar las preguntas del Antiguo Testamento como si todavía estuviéramos antes de la cruz. Podemos levantar, lamentarnos, sí. Podemos llorar, sí. Podemos preguntar con reverencia, sí. Pero no preguntar desde la oscuridad total. Preguntamos sabiendo que Cristo ya vino, que Cristo ya murió, que Cristo ya resucitó y que en Él todas las promesas de Dios tienen un sí y un amén, como dijo Pablo. Entonces, ¿cómo nos guardará Dios ahora? ¿Cómo se cumple esa promesa mientras somos peregrinos en esta tierra? Esas promesas del Salmo 121. ¿Cómo nos guardará Dios ahora? Bueno, nos guardará perseverando nuestra alma. Nos guardará sosteniendo nuestra fe. Nos guardará haciendo que perseveremos hasta el final a pesar del sufrimiento más duro. Esa es la perseverancia de los santos. No que nosotros somos fuertes para sostenernos solos, sino que Dios es fiel para guardar a los suyos. Y un día esa guarda será completa. No solo nuestra alma será guardada, sino también nuestro cuerpo será redimido. Hoy todavía nuestros cuerpos sufren algo de dolor, pero un día nuestros cuerpos ya no experimentarán ningún tipo de dolor ni temor. Un día no habrá tropiezos, ni enfermedad, ni terremotos, ni muerte, ni temor. Un día el Salmo 121, escúchame bien, será experimentado sin tensión alguna. Nuestro pie no resbalará jamás, como he dicho, nuestra alma no se angustiará jamás y nuestra salida y nuestra entrada estarán seguras para siempre en la presencia del Señor. Hay un himno que a mí me gusta mucho que dice, el mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. No olvides eso, no lo olvides, este no es nuestro hogar. Y cada vez nos sigue desencantando. Disfrutemos lo que Dios nos da en este mundo, disfrútalo, agradece por ello, alábale por ello, pero no esperes certezas que Dios no prometió. Qué bueno que Dios te permita en situaciones y en ciertas temporadas un pequeño bocado de esas bendiciones que un día disfrutarás plenamente. Pero no esperes certezas en este mundo que Dios no prometió. Dale gracias por cada bendición, por cada provisión, por cada disfrute. Y al mismo tiempo recuerda que aunque no todas las oraciones y bendiciones materiales sean respondidas en esta tierra, siempre tu alma será guardada. Siempre tu alma será preservada. Nada te separará del amor de Dios. Y ni la aflicción más fuerte impedirá tu glorificación y la mía. Nunca, nunca lo olvides. Por eso las oraciones de los apóstoles en el Nuevo Testamento nunca eran sobre cosas materiales. Siempre eran, Señor, te pido que los ayudes a ser conscientes que tienen el poder de Cristo disponible para ellos. Señor, hazlos conscientes del amor que tú les tienes. Señor, fortalece sus vidas espiritual. Señor, nutre su fe. Nunca las oraciones de los apóstoles tenían que ver con cosas materiales. ¿Saben por qué? Porque ellos sabían que Dios nunca prometió que disfrutaríamos de ellas plenamente, completamente en esta tierra. Pero sí necesitaríamos que nuestra alma fuera preservada, guardada, para que la disfrutaremos en su presencia cuando Él haga nuevas todas las cosas. Hermanos, mientras tanto caminamos como peregrinos. No tenemos todavía la plenitud, pero tenemos a Cristo. Y tener a Cristo es tener la garantía de que la plenitud y el gozo pleno y perfecto vendrá. Los montes seguirán allí, la tierra se seguirá estremeciendo, los peligros seguirán siendo una realidad, la escasez, la muerte, la enfermedad. El viaje de nosotros como peregrinos seguirá siendo incierto para nuestros ojos,
Pero el Salmo 121 no nos pide que dejemos de ver los montes. No, 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 no. Nos pide que levantemos nuestra mirada por encima de los montes, hacia aquel que hizo los cielos y la tierra, y quien por medio de nuestro Salvador Jesucristo guarda no solo nuestro cuerpo en este viaje, sino nuestra alma para siempre, para que disfrutemos plenamente de lo que prometió por siempre y desde el tiempo antiguo para su pueblo. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Cuál será tu respuesta? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El Señor los bendiga.